Buenas noches, soy Raúl Enrique Altamira Gijena, profesor titular plenario de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba, y hoy vamos a analizar rápidamente el proyecto de ley de reforma laboral que ha presentado a fines de abril el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de su presidente provisional del Senado. Y creo que esto va a posibilitar a aportar alguna sugerencia y experiencia para lograr la mejor legislación. Muchas gracias, primero que nada, por estar aquí presente. En el día de hoy, como todos saben, la invitación por la que le ha llegado va a tratar sobre lo que es el derecho laboral, más precisamente el proyecto de reforma al derecho laboral que anda dando vueltas ya hace tiempo y que se está tratando de materializar. No sé si son los tiempos políticos para presentar una reforma del derecho laboral, eso se lo vamos a dejar a criterio del gobierno nacional. Este módulo se encuentra certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, a través de un convenio que realizamos ya hace 2 años y que lo certifica y emite lo que son los certificados a la asistencia del día de hoy. Majo va a pasar un listado que complétenlo con sus nombres para que la universidad pueda emitir el certificado y nosotros se los hagamos llegar después a su asociación de servicio o al domicilio que establezcan ahí. Para los que no lo conocen, no pudieron venir el año pasado, hoy va a disertar una eminencia del derecho laboral en la ciudad de Córdoba, que es el doctor Altamira Gijena, el negro Altamira Gijena. Además de ser profesor de la Facultad de Derecho y ser autor de innumerables libros de derecho laboral, es director de la especialización de Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Córdoba y la Católica, del convenio con la Católica de Córdoba. Es un lujo para nosotros tenerlo presente, a pesar de que ha tenido una operación hace poco y está en recuperación, y sin perjuicio de eso se ha tomado el tiempo y la molestia de venir con nosotros a conversar y hacer una mesa de debate sobre este proyecto. Así que desde ya, en nombre de la Federación, estamos muy agradecidos y sepamos aprovecharlo con preguntas de todo índole, porque su experiencia hay que aprovecharla. Bueno, ya, un aplauso. Queridos amigos, buenas noches. En primer lugar, lógicamente, a FECAP, que se ha acordado y me ha vuelto a invitar, y volver a estar con algunos amigos de hace muchos años. Lo que acaba de decir él me hace acordar, si lo he dicho el año pasado, perdónenme, yo una vez lo presenté a un gran maestro de Derecho del Trabajo de España, Efrén Borrasco da Cruz. Entonces, como correspondía, dije más o menos parecido a lo de él, así grandes elogios. Bueno, cuando toma la palabra me dice: lo que acaba de decir mi amigo Raúl me hace acordar lo que le pasó a mi amiga Zulema. Resulta que van al entierro del marido con la hija Marta, y también, como pasa siempre, ustedes ven en los diarios, los malos no se mueren, siempre se mueren los buenos. Buenos esposos, buenos padres, se acuerdan de los hijos. Bueno, este también. Lo despedían al muerto y grandes elogios. Entonces a mí Susana le dice a la hija: oye Marta, si eso dicen de tu hijo, de tu padre, no hemos equivocado de velorio. Bueno, si él dice todo eso... No, yo lo que creo también que esta invitación tiene que ver, al ser uno parte de la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua del país. Algunos dicen que este año o el año pasado cumplió 400, otros dicen, bueno, lo cierto que es la más antigua. Pero sí, lo que es cierto, que la cátedra de Derecho del Trabajo es la más antigua en el país y en América. La creó o la instituyó don Juan Vialé Macé en marzo de 2007.
y aparte que se llamaba legislación industrial y obrero. Y a partir de allí no se interrumpió más. O sea, no hubo ningún paréntesis que no se diera clase o que no tuviera profesor. Y tuvo grandes maestros. Entre ellos, mi gran maestro, el último de Cayenne-Georges Placé, que era el doctor Luis Alberto Despontes, que de paso era cónsul belga en la provincia de Córdoba. Entonces, para mí era una satisfacción llevar esta mochila, porque con orgullo me ha tocado representar en la Organización del Trabajo, en Hungría, bueno, en varias partes, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y una de esas representaciones fue durante el rectorado de Jorge González. Yo fui secretario de Relaciones Internacionales de la universidad. Es decir, en otras palabras, yo era el canciller. Y como Jorge no tenía mucho apego a la religión, se hace en Roma el Encuentro Mundial de Docentes Universitarios. Y me dice, negrito, vos que crees en esos curitas, andá. Y lógicamente al llevar la representación de la universidad y el cargo de canciller, lo reemplazaba el rector. En esa semana 3 veces lo vi, por suerte, a Juan Pablo II. La última vez fue una mesa como esta donde había a lo sumo 60 rectores de todo el mundo. Juan Pablo tenía un alto sentido del humor, pero muy prudente. Entonces, cuando estábamos sentados, él llega ya con un bastón. Él hablaba italiano y 2 cardenales simultáneamente traducían en francés y en inglés. Y entonces Juan Pablo dice, discúlpenme que llego tarde, acá no había llegado más que puto, he estado hablando con Cristo. Y le dije, Cristo, vamos a interrumpir porque me están esperando los rectores de todo el mundo. Cuando llegue ahí voy a seguir conversando. Entonces se dirige, si ustedes me permiten, voy a seguir hablando con Cristo, ¿me permiten? Entonces nos reíamos y él miraba el crucifijo. ¿A qué viene todo esto? Para que ustedes vean lo que el Papa de entonces consideró que era un buen docente universitario. Y para que vean que no era ir a misa, rezar el rosario, que en eso no puede quitar, eran factores humanos. Entonces lo miraba a Cristo y le dice, Cristo, cuéntanos, ¿qué harías tú si fuera rector, docente universitario? Y entonces decía, escuchémoslo. Y dice, llegaría el primero al aula, nunca llegaría tarde, nunca repetiría la lección, procuraría un tema actualizado, caminaría en el aula para ver ese alumno que tal vez por el color, por la estatura, está medio como aplastado. Fíjese lo que decía. Y me pararía atrás y le haría cosquilla en la espalda para que se sienta. Bueno, y siguió así 1:30. Y terminó diciendo, terminada la clase, sería el último en irme, porque nunca salgue solo. El maestro nunca está solo. Siempre está con un alumno y con un colega, porque siempre aprende y siempre tiene algo que transmitir. Pero miren el mensaje del Papa, que fue ahora santo, de lo que considera que es la misión de un docente. Por eso cuando estoy con ellos, que han sido mis alumnos, para mí es un orgullo. Y yo me siento realmente que he cumplido en algo mi misión de que ellos me sientan que puedo seguir colaborando con ellos. Usted sabe qué hago cuando normalmente la mayoría de los jueces, por eso yo he dejado de ejercer la profesión, son designados jueces. Voy, le doy un abrazo y ¿sabe qué le digo? Queridos amigos, mi biblioteca está a disposición de ustedes.
un abrazo y me voy. Por eso esto de estar con ustedes, para mí es una satisfacción y un agradecimiento sincero, porque estoy cumpliendo una misión del docente universitario. Y de paso le digo que me gustaría que no sea un monólogo. Cualquier duda, aunque no sea de este tema, no duden en preguntármelo, que si sé, se lo voy a responder. Y si no sé, voy a tener la franqueza de decirle, lo estudio y mañana lo tienen. Pero no duden en hacerlo, porque la misión de FECAP es contribuir a la capacitación de sus afiliados y de todos estos ambientes donde pueden tener alguna repercusión. O sea que nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, comenzando la exposición, le he puesto como nuevas fronteras porque además de la reforma, el derecho del trabajo necesita un gran cambio. En primer lugar, el trabajo. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, amigos. Ustedes no viven del PRODE ni de la rifa. Yo he estado muy de cerca con varios colegas de ustedes. Le preguntaba, el último, me acuerdo, era Don Seifi, que murió, acababa de estar en la estación de servicio. Entonces tenemos que luchar para que se acaben los subsidios, para que haya trabajo y la gente viva de su trabajo. Uno da gusto, o mejor dicho, no gusto, sino como experiencia, cuando oye a veces a algún trabajador que pide a un préstamo y la empleada le pregunte cuál es su patrimonio y él sin dudarlo le dice mi trabajo. Ese es su patrimonio. Entonces ustedes y nosotros que nos hemos creado trabajando. Yo terminé el liceo militar en el 57, la 9ª promoción, y al año siguiente estaba trabajando en la municipalidad en la dirección de medicina preventiva. ¿Sabe dónde? En la cooperativa de la carne, con un gran maestro que transformó la cooperativa. Entonces todos tenemos que luchar para que se termine el subsidio. Pero para eso tenemos que tener un criterio amplio donde no solo hace falta ingenieros y políticos para trasladar a la gente, sino hace falta especialistas en desarrollo de comunidad, donde lo prepare a la gente para trasladarlo de una villa, de una choza, a un departamento, a un chalet. Y este es un país que está por hacerse. Piensen ustedes que estamos recién por terminar el círculo de la avenida de Circunvalación. Recién hemos terminado la de Río Cuarto, cuando tendrían que ser, mire de qué estamos hablando, prácticamente es tan importante como la ciudad capital. Entonces usted ve que hay hasta una falta de conocimiento, de interés. Yo tengo a unos convencionales amigos y le digo, queridos amigos, ya no hay ferrocarril, lamentablemente. Hay una cantidad de calles por Alta Córdoba, por distintos barrios, donde no hay paso porque había ferrocarril. ¿Qué le cuesta traer 2 peones? Abran y las calles van a circular, van a despegar y no tienen ni idea ni dónde está el barrio. Han llegado a ser concejales y conocer la provincia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo le pediría que ustedes extraigan como conclusión del trabajo, la cultura del trabajo. Terminemos con los subsidios y demos trabajo, que la gente, cuando yo paso por estas obras que incluso trabajan los domingos, me siento tan feliz que alguna vez nuestra provincia logre desarrollarse, que se lo merece como se lo merece todo el país. Algunos temas les quiero recordar. ¿Qué es esto? Y ahí vienen estos cambios que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, desde su nacimiento, o sea que estoy hablando
de comienzos del siglo del XX o fines del XIX, se limitó a brindar protección a los trabajadores dependientes. Y en nuestro país le brinda protección a los trabajadores dependientes registrados. El que no está registrado o está como famoso monotributista o es NN en la vida laboral. O sea que esto también merece un análisis. ¿Por qué? Porque lamentablemente este drama de los trabajadores no registrados no es un cáncer que tenemos en Córdoba y en la Argentina, es mundial. Y si a alguno se le ocurre ir al extranjero y toma una guía, una excursión, yo, por una inquietud personal donde voy, averiguo las horas de trabajo, si está registrado, éxito. Pregúntele al guía, amigo, ¿usted está registrado? Seguro que le va a decir, no, estoy en una lista y tendré un nuevo trabajo si aparece otro grupo de turistas que me necesiten mi conocimiento. Es decir, que hable, por ejemplo, español y que conozca la zona donde los turistas reclaman. ¿Qué quiere decir? Que está en negro. ¿Por qué? Porque él termina y tiene que sentarse a esperar que lo convoque. Podrá ser con suerte el día siguiente o podrá ser al mes o más siguiente. Entonces ustedes ven que este drama del trabajador no registrado se ha proyectado en todo el mundo. Y al paso que va es como la balanza. Acá está el personal registrado y no registrado y paulatinamente va superando el personal no registrado al registrado. Y en nuestro país a lo mejor ustedes tienen contacto con el interior, porque todo esto un poco lo hacen con el Gran Buenos Aires, con La Matanza, con las grandes ciudades, Bahía Blanca, La Plata, pero se olvidan del interior. Hay que ir, y si no más lejos acá, vayamos a Vicuña Maquena, vayamos a Deán Funes, a Huinca Renancó, vayamos yo he estado dando cursos en todas las provincias, tuve otra gran satisfacción. Tomé concurso de Jujuy, hasta en marzo del año pasado estuve tomando concurso en Ushuaia. Estaba en Orán y siempre preguntando a me dice el dueño del hotel más importante, que es un gran industrial, le digo, amigo, ¿cómo anda acá la registración? No, doctor, el único que registra el personal soy yo. Ese camión que está en la esquina son 2 camiones del mismo dueño. El dueño maneja el primer camión, el segundo es un empleado que cobra si tiene viaje. Si no tiene viaje, no cobra. Y así podemos seguir tocando lugares por lugares. ¿Usted cree que en el sur, donde sigue el camino de Ripio, entre Pico Truncado y los otros, van a estar registrados el personal? En absoluto. ¿Pero por qué también no está registrado? Que es lo que vamos a ver. Porque lamentablemente la registración para las pymes es un costo altísimo en la República Argentina. Yo tengo 6 empleados, 2 en el estudio, 2 en casa y 2 en un campito que tengo en Potrero de Garay. Una contadora me tiene que llevar los libros. Hay que informar, ganancias, esto, ahora vacaciones, cuando tendría que ser una cosa dinámica, sencilla y con un costo muy distinto a la gran empresa. Bueno, ese es el gran cambio que se tiene que producir en el derecho del trabajo. Con amparar no solo al trabajador dependiente, sino genéricamente al hombre que trabaja. Ya España, en el 2007,
hizo un estatuto que se llama Estatuto del Trabajador Autónomo, donde hizo una melange entre los requisitos del dependiente y las características del autónomo. Introduce varias partes donde dependen del acuerdo de voluntades, donde acá muy pocas cosas el empleado tiene acuerdo de voluntades con el patrón. En cambio, a su vez, muy distinto es la seguridad social, tema en el cual está nuestro país bastante ausente. ¿Por qué? Porque la seguridad social le da cobertura a todas las personas, trabajen o no trabajen, trabajen como autónomos o trabajen como dependientes. No trabajen, ¿por qué? Porque le da cobertura desde el momento que es concebido en el seno materno. Le da amparo a la mujer cuando tiene licencia, le da protección a los jubilados, le da protección a los enfermos y accidentados. Pero en nuestro país tiene una cobertura incompleta e insuficiente. ¿Por qué? Porque tiene nada más que 5 coberturas. Es el régimen jubilatorio, que hay un régimen jubilatorio nacional para los empleados públicos nacionales y para la actividad privada. Un régimen previsional provincial para los empleados de la provincia y de los municipios. Y un régimen previsional para los profesionales. Córdoba tiene 5 cajas de profesionales, abogados y procuradores, escribanos, del arte de curar, donde van médicos, veterinarios, trabajadores sociales, la caja de ingenieros y arquitectos y maestro mayor de obra, y la última que se creó, hará cosa de 50 años, que festejó hace una semana, la caja de ingenieros y arquitectos. Creo que son las 5, ¿no? No, la de contadores, esa fue, muy bien. Esa fue la última. O sea que son abogados, escribanos, ingenieros y arquitectos, médicos y contadores, que nuclea 3 profesiones. 4, contadores, administradores de empresas, actuarios y economistas. O sea, y cada provincia va teniendo la suya, salvo la ciudad autónoma, que lo tuvo, y después un grupo de abogados que ganó la elección la derogó. Sería el primer sistema de seguridad social. Luego viene el sistema de asignaciones familiares, que recuerden ustedes, había 4 cajas, para empleados de comercio, que se llamaba CAFEC, para industria, que se llamaba CASPI, para portuario y navegación, y para el Estado. Cuando llega Cavallo, en la época de Menem, elimina eso, se sanciona una ley 24017, donde queda sumida y dependiendo del ANSES, y se eliminan las cajas, las 4 cajas existentes. El tercer régimen es de obras sociales, que ustedes tienen obras sociales para activos y obras sociales para pasivos. Los activos, la mayor parte de obras sociales, regida hoy por la ley 23660, es las obras sociales sindicales, la famosa caja negra de los queridos dirigentes sindicales. Y la otra, que también es una caja negra, la famosa Instituto Nacional de Obra Social de Jubilado y Pensionado, Ley 19032, comúnmente llamado PAMI. ¿Por qué caja negra? Yo era bastante amigo y en una época lo asesoré al secretario general de la Federación de Trabajadores Químicos. Se llamaba Reinaldo Hermoso. Y me dice, doctor, usted que le gusta el rugby, le cuento, yo soy medio scrum,
Ah, sí, ¿dónde juega? No, dice, medio de crán en el PAMI. Yo me paro a mí, atrás, y el Coti no siglia. Y Luisito Barrio Nuevo me pasan y yo reparto. Ese es el PAMI. Y piensen ustedes, acá hubo una asociación de clínicas y sanatorios donde administraba todo esto. Una comisión directiva tuvo 5 años. 5 años. Terminaron los 5 años, ninguno trabajó más. Porque además tenía siempre un contador muy hábil que mandó la plata al extranjero y hoy están viviendo con esa plata. Inmensamente ricos. Se hablaba que mensualmente del PAMI quedaban $70.000 que repartían entre los 5. Eso por 13 más por 5 años, mire lo que sacaron. Entonces todo es a veces esa corrupción. El otro sistema es el llamado cobertura al desempleo. O sea que tenemos régimen jubilatorio, asignaciones familiares, obras sociales, cobertura al desempleo, que está regulado por la Ley de Empleo 24013 y es uno de los temas presentado en el proyecto del Poder Ejecutivo. Y por último, es el caso de la cobertura de los accidentes y enfermedades del trabajo, que es la famosa ley de riesgo, donde puede ser un autoseguro, que en la práctica justamente, colega de ustedes, lo único que tienen es la Shell y la ESO. El resto están todos dedicados a la obra social, cubiertos por la ART. Esos son los 5 sistemas argentinos a los cuales nos falta mucho. No tenemos vivienda, no tenemos recreación. Los autónomos, salvo la jubilación, no tienen cobertura. Fíjense ustedes la diferencia, sobre todo en los países europeos, desde Bélgica, Alemania y Holanda, hacia las penínsulas escandinavas. Por ejemplo, en Alemania, ustedes van a ir y caminar por las ciudades de la Alemania y en las peatonales seguro que ven un hermoso perro con alguno que llamaríamos kipi. ¿Sabe por qué? Esos perros están inscriptos en la Seguridad Social, sistema veterinario. Todos los meses va el propietario, lo hace controlar y le dan 100 euros para que atienda el perro. En el Reino Unido, el sistema de seguridad social le pone en el tambor de la llave a los transportes públicos un control. Cuando cumple el horario de trabajo, el ómnibus automáticamente se para. Y así podríamos hablar una cantidad de cosas que nos va a dar envidia y bronca, porque nosotros también los podríamos tener. Entonces, y esto es un ausente en nuestro país. No hay, salvo el régimen jubilatorio, mal, porque en este último régimen, que teóricamente era para pago inmediato, todavía jubilado y pensionado, con juicio ganado en la justicia, en vía de ejecución de sentencia, todavía no han podido cobrar la diferencia previsional. O sea que nos falta ordenar estas cosas y darle trascendencia e importancia al derecho del trabajo y a la seguridad social. También les recuerdo que legalmente en nuestro país hay 2 formas de trabajar. No hay otra forma, aunque no esté inscrita, le digo lo que dice la ley. O es un sistema, a ver, ¿cuál es para el puntero? Bueno, ahí está. Bueno, o es como empleado subordinado o es como autónomo. No hay otra forma. Lo que pasa es que la mayoría de los autónomos no se inscriben. Y si ustedes van a Suecia o Noruega, van a encontrar
gente que está vendiendo artesanía y al lado tiene el número de inscripción en el sistema de seguridad social. Acá no lo hacen, ¿por qué? Porque la gente dice, voy a aportar 30 años para terminar hoy cobrando 10.000, 12.000 pesos. Para eso me hago mi propia jubilación. Bueno, y el otro tema es entonces, dependiente o subordinado o autónomo, que en nuestro país tradicionalmente lo hacen inscribir como monotributista. El otro sistema tenemos el trabajo dependiente o subordinado, siempre hablando legalmente. O es un empleo de empresa privada regulado por, a ver si pasa, ahí está, o es una repartición estatal, provincial, nacional, provincial o municipal. El empleado de empresa privada está regulado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios de la OIT, la ley de contrato de trabajo y los estatutos profesionales y el convenio colectivo de trabajo. Acuerdo de partes que tiene ciertos requisitos, usos y costumbres. Los empleados estatales está regulado por la Constitución Nacional y provincial en cada provincia. El estatuto del personal nacional, provincial y municipal. Eso tienen todo un régimen particular que incluso jurídicamente está regulado por los especialistas de derecho administrativo, de derecho público, y tienen hasta un fuero especial. Doctor, una pregunta. Sí, querido. ¿Puedo interrumpir? Sí, lógico. ¿Qué es un acuerdo de parte? Acuerdo de parte es, normalmente hay una serie de actividades donde la ley no dice, sino que deja librado el acuerdo. Ejemplo, las comisiones en los viajantes. En ningún lado van a encontrar ustedes una comisión para los viajantes. ¿Por qué? Porque es muy distinto un vendedor de auto a un vendedor de pañales, a un revendedor de artículos de perfumería, es decir, a un vendedor de fabricantes de maquinarias agrícolas, de tractores, que necesita en cada caso convenir la comisión. Además, también varía si el vendedor se limita a una ciudad o se recorre, por ejemplo, todo el norte. Eso sí o sí lo tienen que pactar. El otro tema común y que ustedes tienen relación directa es el personal fuera de convenio, donde ahí en muchos casos tienen que fijar ustedes el sueldo porque no está establecido. Algunos jueces han dicho que tiene que ser un 20% más de la categoría superior. Otros no. Por ejemplo, hay un famoso juicio, Álvarez contra Cencosud, que eran 9 supervisores, que ellos veían que por convenio colectivo al año se incrementaba un 21, 24 y algunos hasta el 30%. Y a ellos, supervisores de ICI, que depende de Cencosud, le subían un 10, un 12%. Entonces, ellos empezaron a negociar para crear un sindicato. Sindicato de supervisores de empresas, de negocios, de casas de comercio. Cuando Cencosud o ICI vio esto, no me cabe duda, de acuerdo con el secretario general de Empleados de Comercio, lo echó. Entonces la Corte Suprema consideró que ese despido era discriminatorio porque lo echó por ser dirigente o tendiente a formar un sindicato, ordenó la reincorporación.
Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que este personal fuera de convenio depende la trascendencia, la importancia. Usted ve que están también fuera de la ley de jornada. Entonces, todo eso requiere el acuerdo de parte. Otro caso, en muchas empresas industriales, los contadores, que firman el balance, firman el inventario y tienen que ser rubricados en el Consejo Profesional, llegan también con esos funcionarios un acuerdo de parte. Hay un juicio muy importante que yo siempre lo pongo como ejemplo y que me lo trajo un alumno de Ciencias Económicas. Resulta que acá no sé si me acuerdo si era Cosquín o La Falda, hay una importante empresa, industria mosaísta. El fundador de esa industria, un señor grande que de origen extranjero, consiguió un diagramador. El diagramador de los mosaicos es como si fuera un pintor. ¿Por qué? Hay mosaicos lisos y mosaicos que tienen una guarda, un rey. Entonces, con el patrón llegaron a un acuerdo que este diagramador concurría a la empresa los días que quería y el horario que quería. ¿Por qué? Porque era un verdadero bohemio. Él podía estar 3 horas en la semana, pero esas 3 horas, según le diagramaba un mosaico que tenía después una comercialización y difusión extraordinaria. Se recibe el hijo del contador, mi alumno, y me dice: doctor, yo no puedo aceptar, además un pésimo, mal ejemplo, que este señor siga así. Le digo: discúlpame, acuerdo de partes. Él con tu padre llegó a este acuerdo, que no es un dejo de enseñanza, pero no lo podés modificar, salvo acuerdo de partes, y que te diría que lo hagas no en la empresa y anda a la Secretaría de Trabajo, etcétera, etcétera. No lo quiso hacer así. ¿Qué hizo? Un comunicado a todo el personal diciendo: le notifico que a partir del 1 de junio, por ejemplo, todo el personal entra a las 8 de la mañana y se retira a las 16 horas. Este señor indiscutiblemente consultó a un abogado y le contestó: rechazo por improcedente. Tiene prioridad mi acuerdo desde hace 30 años. No cumplió y él lo despidió. Y le ganó el pleito por ese acuerdo de partes. Entonces también eso a nivel de empresas, sobre todo en las pymes, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso que vamos haciendo a lo mejor por generosidad, por humanidad, es como si dejáramos la impresión digital. Sobre todo si se repite, ¿no? Si es una sola vez, pero si se repite, hay que tener mucho cuidado porque queda grabado. Y le pongo otro ejemplo. Algunos recordarán, porque hace mucho tiempo, el Banco de Córdoba estableció, hará 30 años, un doble aguinaldo. Vale decir que todos los empleados del Banco de Córdoba en el mes de diciembre cobraban diciembre, el aguinaldo por ley y el aguinaldo previsto por el banco. Y así lo ejerció durante 10 años. Empezó la crisis y el directorio del banco le dice: se acabó. Le cuento de paso que el convenio bancario y el convenio de seguro son los únicos convenios colectivos que comprenden desde el gerente general hasta el ordenanza. O sea, la totalidad de las categorías están dentro del convenio colectivo. Bueno, un gerente inicia una demanda reclamando el famoso doble aguinaldo y llega a la Corte Suprema. ¿Y por qué? Se lo menciono. Porque la Corte de entonces, que lo repitió después, establece los requisitos para que esos acuerdos
puedan obligarse. En primero, establecer algún tipo de condición. El banco lo impuso sin nada. ¿Qué significa? Que uno tendría que decir, le notificamos al personal por resolución de la empresa, del directorio, en forma unilateral, ha resuelto otorgar al personal tal beneficio. Pero dicho beneficio no lo podrán considerar como derecho adquirido. Por lo tanto, la empresa, el banco, el que sea, tiene facultad de suprimirlo, reducirlo o modificarlo. Si no lo condiciona, pasa a ser un derecho adquirido. Y por eso, cuando se establecen adicionales o premios por producción, cuando no se establece un condicionamiento, pasan a ser un adicional cualquiera sea el comportamiento del empleado. Ejemplo, para tocar un tema de escándalo, la famosa BAE de EPEC. La bonificación por eficiencia no tiene ningún requisito. Nada más forma de pago, y que, o sea que aún el vago cobra el BAE. Que ahora han dado cuenta de empezar a quitarlo con firmeza. Les quiero contar que en la época de Mestre Padre también lo intentó y tuve la satisfacción que me llamó, yo era muy amigo del Gordo, y me dice, Negrito, nos metamos de cabeza a esto. Empezaron las presiones políticas y las presiones del gremio, no macaneen porque bajamos la palanca y Córdoba se queda sin luz y se paró. Pero ya hubo un intento y ya hubo de la Sota. Acuérdense ustedes que de la Sota pensó privatizar EPEC y el Banco de Córdoba. Y con EPEC no se metió. Y ahora parece que sí, pero ¿cómo lo ha empezado? Lo ha empezado a modificar las cosas, los temas que realmente a la población lo indigna. Tener una cantidad de kilovolts gratis, hay que ir a una casa de un empleado de EPEC, hasta la cama la tiene eléctrica. Y así, antes tenía garrafa, tiene adicional si camina sin cuadra. El que maneja un camión llega al lugar del trabajo y el camionero está con los brazos cruzados, lo vemos todos los días. No puede ni ayudar con una pala, se limita a conducir. Bueno, ha empezado a tocar esas partes que sabe el sindicato que va a causar mucha indignación a la población, porque realmente es una discriminación, es una arbitrariedad. Con tanta suerte para el gobierno que le ha tocado una comisión directiva realmente corrupta del sindicato de EPEC. Habrán leído en La Voz del Interior del domingo y del lunes, donde tiene están por cerrarle la cuenta bancaria. Ha librado cheques sin fondo. Yo estaba convencido que a un fiscal, porque eso da pie para que un fiscal penal actúe de oficio, iba a empezar a actuar, entre ellos un querido amigo que fue alumno, Enrique Gavier, que lo habrán leído ustedes, que es el que ha metido preso a estos super procesos donde está el dueño de Gama y todo eso, empezar a actuar. Y además le ha metido mano a los jubilados. Los jubilados tienen un fondo compensador y le ha sacado casi 90 millones de pesos para dar préstamos. Y le ha dado préstamos que ahora son incobrables. El propio gremio, macana, han sacado plata. Bueno, ha tenido suerte el gobierno de que, a la par de querer cambiar ese BAE, que no está ninguna condición y que lo quiere sacar, se adiciona irregularidades de la comisión directa. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando establecen adicionales o bonificaciones. Condicionarla, porque si no la condicionan, es como que le da derecho a todos. No sé si alguien otro quiere alguna... Sí, que digo, con todo gusto. Sí, yo les
condiciono puedo estar 2 años dándole 1.000 pesos más. Claro, vale decir, lo que tiene mucho que ver es la reiteración. ¿Por qué? Porque ahí también se aplica el Código Civil, donde establece pago por error. Pero ese pago por error responde a un sentido común. No se va a dar cuenta que se equivocó al año. ¿Me comprende? O sea que si usted advierte, no dice la ley los meses, pero al 2, 3 meses un poco referida al sentido común y dice me equivoqué, es factible de cancelarlo. Pero si paga un tiempo indefinido, pasa a ser derecho adquirido. Pero condicionándolo, yo condiciono que voy a dar durante 2 años... Ah, no, si lo condiciona, cumple la condición. Vale decir, usted le puede ser, al empleado sabe que a partir de los años puede o no seguir gozando de eso, porque usted ya se lo dijo. Es como sería un poco comparativamente la defensa del consumidor. Vale decir, el consumidor sería el empleado. Entonces usted tiene que ponerlo en claro hasta cuándo tiene, qué tiene, etc. Es como, por ejemplo, usted llega a un restaurante y encuentra una tarjeta de Visa pegada en la vidriera, termina de comer y le dice al mozo, voy a pagar con Visa. Y le dice el mozo, no, no tenemos más Visa. O me recibe o hago la denuncia de defensa del consumidor. Porque yo vine acá a comer porque estaba esa calcomanía que me permite pagar con Visa. Le cuento lo que hizo un hijo mío que le encanta todas estas cosas. Fue un día, claro, fue un día a Carrefour o a donde está. Y leyó un aire acondicionado muy barato y decía 70. Entonces llegó él y le dice, voy a comprar ese aire acondicionado. Ah, se acabó. Y le dijo, dame los 70 que compraron. Ya va. Y le dijo, te aclaro que aunque me tengas 5 horas, lo voy a esperar. Si no, traigo un escribano y hago la denuncia de defensa del consumidor. ¿Sabe qué hizo el supermercado? Le dio el que había, mejor todavía y al mismo precio. Qué jodido, qué jodido. Oh, Pedro es bravísimo. No, y ha sacado en defensa del consumidor muchísimo. ¿Sí, que digo? Sí, disculpe, doctor. No, no tiene... Creo, volviendo al BAE de EPEC, volviendo a la empresa provincial de energía eléctrica, creo que hoy la provincia se encuentra para atacar ese flagelo, porque nos llevó 400 millones de pesos el asunto del BAE de este año. Creo que la provincia tiene una oportunidad ahora con la 27.474. Es una ley donde el consumidor puede ser generador, o sea, con este asunto de las energías renovables. Entonces, si usted bien dice que el BAE no tiene ningún tipo de condición, ahora, y está aprobado por el gobierno nacional, y no lo han aprobado los gobiernos provinciales, entonces ahora hay una oportunidad que se cambie la regla de juego, porque yo también, que soy consumidor, voy a ser generador. Y EPE, que es generador, va a ser consumidor, porque nos vamos a intercambiar. O sea, ahora los medidores van a tener un doble juego. Van a poder medir la energía que venden los usuarios y la que compran. ¿Me explico? Creo que ahí podría ser una posibilidad, porque si yo soy generador de energía en mi casa, quiero también parte de mi BAE. Bueno, pero le cuento groseramente con un ejemplo. Quiero formar parte del sindicato de Luz y Fuerza. Bueno, le cuento. Hay en el mandamiento, hay uno de los delitos de la religión católica, hay un precepto que dice no desear la mujer del prójimo. ¿Usted sabe si se cumple? Espera. Hay un eslogan que se puso en el año de Mestre que dice que a el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón también. Entonces, ¿se acuerdan de ese eslogan que pusieron acá? Claro. ¿Sabe lo que pasa? Le cuento porque yo estoy muy vinculado a la actividad del gremio. Por eso yo le hago la pregunta. Bueno, le cuento. Ellos van a hacer cuenta que cumplen. Y los muchachos rebeldes le van a bajar la palanca. Pero ahora ya la palanca se cambia, porque ahora cada usuario generador ya no nos va a tener agarrado EPEC con la generación, porque ahora cada uno va a ser generador, que se llama energía distribuida. Se está dando mundialmente en este caso. Al haber energía distribuida, ya no hay un solo generador grande.
se atomiza, ya hay pequeños muchos. ¿Me explico? Entonces, no, está claro. Miedo de bajar la palanca, que siempre fue el miedo de los cordobeses, ahora ya está, el potencial lo tiene también el usuario. ¿Me explico? Perfecto, veamos. Perdón, y voy un poquito más. No solamente los usuarios, las pymes también pueden generar, y las grandes industrias pueden tener sus propias generaciones. Como hay ya en la provincia, habrá visto que aceiteras generan de eso, y se están generando alcohol hace rato. O sea, ya el poder de la generación, la distribución y el transporte va a estar dado a todos los usuarios, a varios clientes. Entonces, ese miedo que siempre nos hizo Luis Fuerza, que nos cortaba, que iban acá a Villa Rebol, cortaban los transformadores y se quedaban con los sin luz, creo que ahora hay otra posibilidad, se abre otro juego. Dios lo oiga y se cumpla, pero le cuento el que puede hacer. Usted le agradezco la mención, pero una cosa muy reciente. Esperemos ahora que empiece a andar. Yo le cuento. Es una oportunidad porque hay una ley, la 27.474, le da potestad a un usuario, a un pyme, a generar, eso nunca se dio. Entonces ahora un usuario puede generar, puede distribuir porque se lo puede dar EPEC y transportar no, pero no tiene sentido ya la transportación porque ahora todo se atomiza, ¿me explico? Entonces EPEC porque EPEC se jacta que es transportista, es la única empresa provincial que es transportista porque tiene la línea de transmisión, distribución y generador porque tiene los molinos y la otra la de rebombeo, la de embalse de bombeo. Entonces se capta que tiene las tres y eso le hace repelar. Eso le da fuerza a la empresa y al gremio. Perfecto. ¿Cómo gobernar a la empresa? ¿Puede ser? Usted dijo una palabrita muy cierta, porque ahora hay ley. Claro, bueno, le cuento. El convenio colectivo que está aprobado por decreto dice que el fondo compensador, que de paso le informo, el fondo compensador para jubilado y pensionado es para que aquellos jubilados que no cobren el 82%, supóngase cobran el 80%, ese 2% sale del fondo compensador y lo completa. Si es pensionada, el 75%. La propia ley, que lo ratificó el convenio, dice este fondo será administrado por el sindicato de Luis Fuerza de Córdoba. ¿Sabe qué hizo el sindicato? Le sacó 90 millones de pesos al fondo compensador y está en la ley. Echa la ley, echa la trampa, lamentablemente. Y la última asamblea, que fue ayer, dijo: señores, los jubilados se quejan. ¿Y por qué se quejan? Porque la comisión directiva ha salido en auxilio de afiliados que si no lo echaban de la casa. Y me parece perfecto que le auxilie, pero no lo auxilio con plata ajena. Fue exactamente lo mismo que están en proceso penal, lo que hizo la antigua presidenta con Fútbol para Todo. Cuando llega Kirchner y elimina el sistema de capitalización, la mayoría de las empresas ellos actuaban de capitalización. Entonces se encontraron con que, por ejemplo, YPF le debía 20 millones, porque lo estaba ellos administrando y de paso capitalizaba ese dinero. ¿Sabe qué hizo Moreno? Esos 20 millones lo puso como capital del Estado y pasó a ser accionista de YPF. Y a los jubilados, ni me acuerdo, y era plata de los jubilados. Y esto igual. La comisión directiva no puede tocar el dinero de los jubilados porque no dispone. Es administrador y lo hace. Este es un país donde lamentablemente siempre le vamos a encontrar un justificativo. Yo por eso digo, lamento si hay alguna vez un juicio final, el que haga de juzgador, porque te digo, te voy a condenar por agarrarte la mujer del vecino. ¿Sabe qué le voy a contestar yo? Momentito, ella me llamó, yo no tengo nada que ver.
te condeno por haber hurtado cosas del supermercado. Ah, si yo no hurtaba, mi hijo se morían de hambre. Siempre le encontramos un justificativo. Usted por gusto agarra un papelito, en la semana vea quién hizo un error y le pidió disculpas. Vamos a ver cuánto tiene. Se pasa en luz roja y arriba nos insultan. En lugar de decir discúlpame. Esa es nuestra realidad. Por eso estamos donde estamos, siendo un país estupendo. Y por eso alguien dice, este es un país maravilloso cuando duerme. Porque cuando estamos en la picardía criolla, ya lo dijo Borges, que muchos no lo queremos, dijo, respetamos la capacidad, pero también respetamos la viveza criolla. Y así nos ha ido muchas veces. Esperemos que lo que usted diga lo cumpla, ¿no? De todas maneras, creo que si se sigue con el BAE, va a llegar el momento que va a ser inviable poder pagar los sueldos y que la empresa va a ser inviable todo esto. La asimetría que ya es, pero se va a hacer nada, porque las asimetrías van a ser. ¿La BAE sigamos. forma parte del convenio colectivo? ¿Cómo? ¿La BAE forma parte del convenio colectivo? Sí, claro, el artículo 10. ¿Y se puede modificar el convenio colectivo? Claro, si es lo que están pidiendo. Pero le cuento, entonces viene a hecho la discusión. El EPEC ha comparecido al Ministerio de Trabajo de la provincia. Y Omar Sereno, que es el ministro, ha convocado las partes. Ya el sindicato y los otros dos, el de Río Cuarto y Villa María, ha dicho, comparecemos por una cordialidad con el ministro, pero lo tiene que hacer la nación y no la provincia. Ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque hay una ley 14250 de convenio colectivo que le otorga a una dirección del Ministerio de Trabajo, que se llama Dirección Nacional de Relaciones Profesionales, que tiene su despacho en Callao 114, en Buenos Aires, que maneja todos los convenios colectivos. En cambio, por ejemplo, Jorge Sapia ha dicho, no, es competente la provincia, porque es un acuerdo de la administración pública, y hay una ley provincial que le otorga competencia al Ministerio de Trabajo. Pero ya hay una chicana. Entonces están primero debatiendo, usted ve que no son de un día para otro. Se reúne un martes y pasan miércoles o jueves de la semana siguiente. Y hace un mes que estamos en eso. Pero es convenio colectivo. Todo esto es de convenio colectivo. Sigue. ¿Y la cobran los jerárquicos también? Sí. Y ahora, justamente a raíz de todo este escándalo, por primera vez el directorio renunció. Y viene la imputación del sindicato contra EPEC, que ha contratado gerentes de afuera sin hacer los ascensos, donde le paga hoteles, etcétera, etcétera. Cada uno tira su piedrita. Bueno, no sé si sigamos, pasemos, bueno. Le cuento también esto porque esto ya entramos a ver lo que va a ser la reforma. Cuando quiera avísame, yo por mí hablo hasta mañana. El sistema nuestro de estabilidad tiene estos sistemas. Un sistema de estabilidad absoluta o permanente que significa que no pueden despedirlo al empleado sin invocación de causa. Y cuando hay una causa, tampoco le pueden limitarse en un telegrama. Tienen que hacer un sumario previo para de ahí despedirlo. ¿Quiénes gozan de esto? Los empleados públicos de planta permanente, no todos. Aquellos que han sido incorporados a la función pública por autoridad competente, por una disposición legal válida y en condición de en planta permanente. O sea que los contratados no están dentro de la estabilidad absoluta. Y el otro régimen de estabilidad, no por ley, sino por jurisprudencia, son los empleados que demuestran que han sido despedidos por discriminación, como los supervisores de ICI, donde la Corte ordenó reincorporarlo porque habían demostrado
que fueron despedidos discriminatoriamente. Esos son los únicos que gozan de esa estabilidad perfecta o absoluta. También hay un sistema de estabilidad absoluta, pero temporaria. Es el caso de los dirigentes sindicales, que está previsto en la ley, donde tienen estabilidad por tiempo del mandato y un año más, aclarando que ese mandato, como todos sabemos, puede ser de por vida. Así tenemos dirigentes de 30 años, de 40, etcétera, que están desempeñando en el cargo. Pero es por el tiempo de mandato. El otro sistema de estabilidad absoluta temporaria es el caso de la mujer cuando contrae matrimonio, que no puede ser despedida ni 3 meses antes ni 3 meses después de casarse. Y el otro sistema es la mujer cuando tiene familia, que ahora se ha empezado a crear problemas con el casamiento del mismo sexo. Ha habido uno donde la mujer hizo un in vitro, entonces empieza si también le corresponde o no le corresponde. Pero son temporarios. Luego viene el caso típico de estabilidad relativa. O sea que al trabajador se lo puede despedir diciéndole, notifícole que queda despedida sin invocación de causa, con tal que le pague las indemnizaciones. Una es el preaviso, 1 mes hasta 5 años, 2 meses más de 5 años, integración del mes si es despedido que no coincide con el último día, y la indemnización por antigüedad de 1 mes de sueldo por cada año de servicio, que es este artículo que está dentro de la ley de reforma. Y por último, es lo que se llama fondo de cese laboral, que esto lo tiene típicamente la industria de la construcción, que ahora cuando llegamos comparativamente con el nuevo es totalmente distinto. Estos son los sistemas de estabilidad legal en la República Argentina. ¿Qué dice el proyecto de reformas? Sí, no sé cómo... No, vení, ahora empecemos la Bueno. Este proyecto, hay 3 proyectos, pero el que nos interesa es este, porque el otro es de pasantías y el otro es un proyecto que le da un desarrollo a una entidad. Alcánzame allí, por favor, ese papelito. Los 3 proyectos son los siguientes. El primero es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. El segundo es para combatir el trabajo no registrado. Y el tercero, sobre pasantías. Acá vamos a limitarnos a tratar estos que son lo que realmente a ustedes les puede interesar. El primero habla sobre la registración de empleo no registrado. Bueno, acá tendríamos que aplicar todo lo que dijimos al comienzo, donde hay una gran cantidad de trabajadores donde no están registrados, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? ¿Qué dice este? ¿Cuál es el cambio? Que dentro del año, mejor dicho, lo pueden corregir la informalidad, o sea, no tener correcto la fecha de ingreso, no estar registrado en nada o tener una antigüedad menor a la real, todo eso lo pueden corregir durante un año sin ningún tipo de sanción. Les quiero aclarar que esto no es nuevo, no han descubierto la ley de empleo 24013 de 1991, en la época de Menem, también hizo lo mismo. Nada más que en lugar de ser un año, era 90 días. En la práctica, nadie o un porcentaje nulo la cumplió. Los hechos, ¿qué pasó? Que fue para darle trabajo a los abogados, porque tenía el artículo 8 que sancionaba cuando no estaban inscritos.
el artículo 9, cuando estaba inscripto con una fecha o un salario distinto. Cuando el artículo 10, cuando tenía una fecha menor y entonces le generaba una gran indemnización, donde no había demanda menos de 100 o 200 mil pesos. Entonces, Dólares en aquel momento. sí, exacto. Entonces fue agradeciendo a los abogados, esto fue darle de comer a los abogados, y le cuento, no se lo cuentan a nadie, pero los abogados en los juicios laborales cobramos en total el 40%. 20% llegamos a un acuerdo con nuestro cliente. No, me parece que estás llamando a... Y 20% a la contraparte. O sea que un juicio que se arregle en 100, el cliente cobra 80 y nosotros, pobres abogados, 40. Esa es la realidad. Con la ventaja que el actor en el juicio laboral es insolvente. O sea que aún perdiendo el pleito, el abogado de la demanda no tiene a quién cobrarle. Los actores en general, gracias a que tengan el nombre a nombre de ellos. Además, la casa propia es inembargable. Además, el sueldo es embargable solamente lo que excede del salario mínimo vital y móvil un porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, para el abogado es un negocio. Gano, miro lo que saco. Pierdo, bueno, perdí un negocio. Entonces genera pleitos, lamentablemente. Lo mismo pasa con las demandas por accidente, enfermedad del trabajo. ¿Por qué? Porque entramos a discutir si es por el trabajo o extra de trabajo, cuando tendríamos que primero atenderlo al enfermo o al accidentado y luego entre la obra social y la RT ver si esa dolencia es por el trabajo o extraño del trabajo. Pero el trabajador ya está atendido. En cambio hoy, hasta que la comisión médica defina la naturaleza jurídica de la dolencia, el que se quemó un ojo por una pantalla va a seguir con el ojo tapado durante 4, 5, 6 meses que la comisión médica define. Vale decir que le echan la culpa a los abogados y la letra de la ley son los que generan los pleitos. Porque el accidentado se va al RT y el RT le dice, no, esa dolencia es congénita, andate a la obra social. Va a la obra social y el médico de la obra social le dice, compañero, cuénteme cómo fue la dolencia. Y yo estaba con lumbociatalgia, estaba levantando un pedazo de fierro para llevarlo allá y me dio la puntada. Pero compañero, ha sido por el trabajo, vaya al RT. Entonces lo tienen como perro de canchebocho, se va a un abogado. El abogado normalmente tiene un acuerdo con el médico hace la receta y se inicia la demanda. Pero la triste realidad es que todo está así, medio complicado. Entonces, ¿qué pasa? Esto, lo que sucede no es también en muchos casos mala voluntad, sino que el problema es considerar que la registración, sobre todo en las pymes, es solamente la sanción de esta ley. Uno conversando, y ustedes van a poder ratificar o no, no es solo el inscribirlo, es que las pymes, como les decía recién en mi caso con los empleados, tenemos todo igual que la gran empresa. Cuando no solo tenemos que luchar por los créditos bancarios, sino que tendríamos que tener impuestos diferenciados. La luz, el costo de la luz diferenciado, el costo del gas diferenciado, el costo del agua diferenciado, hasta la nafta que cargo en un camión de la empresa tendría que ser distinto. Porque realmente... No, pero ¿por qué? Pero no que lo pierda el patrón. Ahí está el sistema de seguridad social. Ese es el error. Para el patrón no lo va a perder. Lo paga el sistema de seguridad social, que es lo que falta acá. Entonces hay que hacer un tratamiento realmente integral, no solamente en la parte laboral. Por eso, cuando se aprueba la ley 24013, nadie le llevó el apunte.
¿Por qué? Porque decía, yo lo inscribo y sigo todo igual. Entonces hay que buscar, y en esto hay que buscar un asesoramiento no solo de los queridos amigos los contadores o los políticos, hay que buscar también un poco de humanismo, de tener sentido social. Fíjese esta reforma previsional. Lo han sancionado a los jubilados. Yo le decía a uno que está llegado al gobierno, che, ¿y por qué no se fueron con los jueces? El juez que cobra de 1 a 50.000 paga el 21% de jubilación. El que cobra de 50.001 a 100 paga el 22 por 25 y así a los que tienen plata, a los que tienen posibilidad de hacer. Y no a los jubilados que viven de la jubilación. Además acá, y en eso tenemos todo alguna culpabilidad, procuramos eludir porque no encontramos respuesta ni vemos en obra lo que nos sacan con esos aportes. La vez pasada estaba en una gran fiesta, como podrán estar ustedes, en uno de estas, ¿cómo que se llama? Que está en Ascochinga. Bueno, eran dos familias muy ricas que hicieron un casamiento. Ese costo del casamiento era igual a 2 departamentos, por el valor. ¿Eh? No, ahí lo de que está ahí pasando entre Ascochinga y Jesús María. ¿Eh? El Colibrí. No, al frente de Colibrí. Y nadie pagó nada. Usted va a los Estados Unidos, sin ir más lejos, hasta le hacen doble colecta en las iglesias. Pero acá todo eludimos. Entonces no hay posibilidad que un Estado crezca. ¿Pero por qué el Estado no crezca? Porque también nosotros desconfiamos del Estado y vemos cómo los políticos... En el proyecto se va a poder blanquear, digamos, para atrás sin ninguna consecuencia en cuanto a la fecha de ingreso, digamos. Ah, no, lo ordenás todo. Incluso ponés fecha de real donde entró. Pero sin pena, vale decir, queda en suspenso el artículo 8, el artículo 9, toda la ley de empleo, queda en suspenso el artículo 80 para ordenar el certificado de trabajo y que se deja en suspenso el artículo primero de la ley 25.321 que sanciona cuando es despedido sin estar adecuado a la fecha de ingreso. Todo eso queda en suspenso por el término de un año. Entiendo que ese trabajador va a tener en los fines del cobro de la antigüedad y de las vacaciones la fecha reconocida en el blanqueo. Claro, o sea, que no. Yo blanqueo 10 años para atrás, no es que no pongo nada. Acá está la ley. Las vacaciones y el porcentaje de antigüedad de esos 10 años que yo te reconocí en el blanqueo, como derecho del A trabajador. partir de ahora en adelante. Claro. Y me imagino que igual la indemnización, digamos, No. si vos el día de No, mañana... no. 5 años. ¿A 5 años? Hasta 5 años. Pero eso digo, pero el problema radica en que también la 24013 procuró darle un gran, en teoría, cobertura al empleador para estimular el blanqueo. Pero ¿sabe cuál es el otro drama? Que acá no tenemos policía del trabajo. Entonces nadie controla. Yo le cuento, estaba un día por el Montserrat una empresa arreglando la baldosa. El que tenía el martillo neumático en alpargata. El secretario de trabajo había sido alumno mío, lo llamo. Y me dice, doctor, para ser inspectores tendríamos que tener 300 y tenemos 12. Entonces no hay. El derecho del trabajo es como el derecho penal. Está muy unido con la policía, el penal, y estamos íntimamente unidos a la Secretaría de Trabajo. Quiere decir que no habría ningún tipo de estímulo, aparte nada más que el perdón fiscal. Exacto. Es lo mismo que hizo la 24013, pero con un periodo mayor. Lo otro sigue todo igual. Por eso, si uno toma la experiencia del año 91, 92, etcétera, si no hay otro que no es solo el perdón de la inscripción, tiene que haber un estímulo para que el pequeño y mediano empresa
se encuentre con un respaldo no solamente en poderlo blanquear sin pena, sino en todas las otras cosas diarias que vive el empresario. Y no solo en los créditos bancarios. Yo he hablado con gente que está, alumnos míos que están en estas asociaciones PYME, y le he dicho, señores, muevan los otros elementos, no solo la parte laboral y los créditos bancarios, muevan lo que uno vive diariamente. ¿Cuáles son lo que diariamente? Los impuestos, las tasas, los servicios públicos, para que realmente el PYME no tenga que ocultar nada y al revés, quiere hacer PYME porque tiene un trato distinto, porque realmente es PYME. O sea que esto se abre un abanico. Si uno dice va a ser lo mismo que en el 91, 92 y 93, no sé qué pasará. Ustedes, que muchos podrán ser PYME, dirán, ¿lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir? Sobre todo, no tanto nosotros en las grandes capitales, que podemos tener un mecanismo de defensa, sino vayamos a los pueblitos, vamos al interior del país. Piensen ustedes en Dianfunes, piensen ustedes en los pueblos que conocemos del interior, Capilla del Monte, cualquiera. Villa Dolores. ¿Eh? Villa Dolores, pueblito. Que Villa Dolores, por más que tengamos cerca el cura Brochero, pero no va a haber, es decir, ustedes son los que van a tener que responder si esto como está es un atractivo o no, y se va a repetir lo que pasó allá. Yo por eso lo traigo y lo insisto, por si ustedes, que seguro tienen a un legislador, háganle ver toda esta realidad y háganle ver que tienen que reforzar a la autoridad administrativa para que ayude, no con sanciones, sino educando a la gente para que se logre enrolar en el cumplimiento de la ley. El otro tema es que también se cumple el capítulo 2, que tiene dos partes. El primero, que le obliga a la autoridad administrativa y judicial a notificar al ANSES todas las resoluciones, sea la resolución de una sentencia o sea la resolución de una homologación. Y acá también entra otro gran interrogante que no lo reformó. El artículo 15 de la Ley de Contrato, en la segunda parte dice que los acuerdos celebrados entre las partes, aún judicial o aún administrativo homologado, no lo obliga a la AFIP. ¿Qué significa? Que uno llega a un acuerdo con un empleado, pero que no lo reconoce como empleado, y entonces llega y dice, señor, las partes llegan a un acuerdo, y la demandada dice, sin reconocer hechos y derechos, acepto una conciliación de tantos pesos. Y eso está homologado por el juez. Bueno, ese acuerdo no lo obliga a la AFIP. Digamos que la AFIP no ha ejecutado nada porque está tapado con los juicios, con todo lo que pasa. Pero si la AFIP se metiera y empezara a investigar ese acuerdo donde la demandada no le reconoce la condición de empleada al actor, aunque le pagó, ese acuerdo para la AFIP no tiene valor. Eso no está reformado acá. Y por último, y disculpe que uno larguero, entramos a lo que se llama el Fondo de Cese Laboral. Le cuento, esto se crea por un convenio colectivo que lo celebra el entonces secretario general de la UOCRA, Rogelio Coria, que luego lo matan, con la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué significa? Que por la particularidad de la industria de la construcción, un albañil puede trabajar los 12 meses del año, pero en esos 12 meses ha trabajado con 4 o 5 patrones y entonces se queda sin derecho a cobrar jubilación, sin cobrar los beneficios. ¿Por qué? Porque con ningún patrón trabajó más de 3 meses. Además, hay actividades, por ejemplo, de altura, cuando hay tormenta, como ha pasado
tiene derecho a no trabajar pago, etcétera, etcétera. Entonces, por esa variación de lugares de trabajo, se llegó a un acuerdo de crear lo que se llamó Fondo de Desempleo, que luego pasó a llamarse Fondo de Cese Laboral. ¿Qué significa? Que para los albañiles en general, el patrón contribuye, cosa que también en el proyecto de ley es un error técnico, porque llama aporte. Cuando el patrón paga algo se llama contribución. Cuando al obrero se le retiene se llama aporte. Y la suma del aporte más la contribución, en el lenguaje de la seguridad social, se llama cotización. Cuando él entra a trabajar durante el primer año para ese patrón, la empresa contribuye con el 12% de los salarios mensualmente. Y a partir del segundo año con el 12%. Vale decir que es un verdadero seguro, porque al finalizar cada mes se le deposita en una cuenta bancaria a nombre del empleado, que el empleado lo va a utilizar recién al terminar la relación laboral. Vale decir que aún el empleado que lo mate al patrón, que lo agravie, él es despedido con causa, pero cobra el fondo de desempleo, hoy llamado Fondo de Cese Laboral. Y entonces es una institución que está a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación para todos la industria de la construcción. ¿Qué ha hecho el proyecto laboral? Y el gran cambio, que es el artículo del Fondo de Cese Laboral, artículo 22 a 34 del proyecto. Ya no es de carácter general, sino que ese fondo de cese laboral se hace por convenio colectivo. O sea que puede haber, por ejemplo, el comercio tener un fondo de cese laboral. Los metalúrgicos no. Los mineros tampoco. ¿Por qué? Porque no es impuesto por ley, es producto del acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de convenio crea un organismo superior que es el encargado de controlar ese fondo, que tampoco está fijado por ley, como está en la 22.250, que es 12% el primer año, 8% a partir del segundo. Cada convenio colectivo podrá fijar esto. Pero lo que es también más conflictivo es que deja el sistema de la ley 22.250, elimina el despido, la causal. Cualquiera sea la causa con que concluye la relación laboral en la industria de la construcción, el trabajador cobra el fondo de cese laboral, que lo ha contribuido el patrón. 12% el primer año, 8% el segundo. En cambio acá no. Acá entra a jugar también lo que se llama el despido con causa o el despido sin causa, que está en el artículo 37, que reforma el artículo 245, que es lo que ha generado el gran escándalo. ¿Por qué? Porque mantiene parte del artículo 245, pero le agrega un elemento que va a crear una gran irritación. No se computa para el salario, para el cálculo de la indemnización por antigüedad, ni el aguinaldo, ni los premios, ni las bonificaciones. Entra únicamente el mejor, normal y habitual salario cobrado. O sea que esto que la Corte y muchos tribunales ya lo han modificado. Hay tribunales que para conformar y ver cuánto es el 245, además del sueldo, le entran si le dio vehículo, si le dio casa habitación, si le dio computadora, si le pagó un sistema de salud. Todo eso le pone un salario
y entonces conforman el salario que ha sido parte en dinero y parte en especie. ¿Por qué? Porque atribuye que todo esto, computadora, auto, etcétera, lo tiene por el hecho de ser dependiente. Todo esto en el proyecto lo elimina. Y eso es lo que ustedes han oído. Ya Recalde y muchos sindicatos se han opuesto a la reforma porque fundamentalmente excluye, o mejor dicho, limita el cálculo del 2.45 solamente al mejor normal salario percibido. Y te vuelvo al cese al fondo de cese laboral, que dijiste no es como la construcción. Claro, o sea, porque la construcción expresamente elimina integración del mes, preaviso y antigüedad. Acá no lo elimina. Allá, ¿por qué? Porque el trabajador, por eso desaparecieron las demandas judiciales por la extinción. La única demanda judicial relacionada con la extinción es cuando el patrón no ha contribuido al fondo de cese laboral. Pero si no, las demandas de la construcción ahora son por accidentes y enfermedades. Desaparecieron las demandas por la extinción. ¿Por qué? Porque el trabajador lo cobra, cualquiera sea la forma de conclusión del contrato. En cambio acá no, acá sigue manteniendo el despido con causa y el despido sin causa. Y bueno, tiene una reserva que lo mantiene ese organismo que crea cada convenio colectivo para ver si las partes, cuando empiezan a discutir la causal de la extinción, pueden decir, bueno, dejamos esto y vamos al fondo. No, lo hace más complejo. Una especie de árbitro, digamos. Es un árbitro, efectivamente. Él maneja en cada convenio colectivo cuando aceptan formar un fondo de cese laboral. Eso obligaría a modificar cada convenio colectivo que... Sí, o sea que habrá convenio colectivo donde no haya fondo de cese. Pero en el caso que sí haya fondo de cese, el empleador va a terminar obligado a un fondo de cese más la indemnización por antigüedad. Efectivamente, alguno. O sea que claro, expresamente. Sí, pero la plata que se desvaloriza, ¿cómo se toma? Cuando quedan años ahí para... Claro, queda ahí porque va como las cuentas sueldo, con una especie como caja de ahorro. Claro, bueno, viste que después no cubre. Claro, porque efectivamente. No, por eso le digo que en definitiva, estos proyectos de ley son así como redactados con una ingenuidad y no se da cuenta de la derivación que puede tener. Además, hay que convencerse. Cuando usted da diversas, aunque sean dos alternativas, hay pleito. Acá no hay que dejar alternativas, porque si no, cada uno elige lo que más le conviene. Pero no es una experiencia personal, es lo que ha significado. Yo fíjese que le saqué un artículo hace muchos años que decía, la Corte Suprema hizo lo que debió hacer el Parlamento. ¿Por qué? Porque al final con la sentencia, Bisotti, que actualizó el 245, después el otro que actualizó el sistema de accidentes de trabajo, que hay 11 inconstitucionalidades, y así nombrar una cantidad, porque las leyes daban alternativas, y la alternativa es pleito. Fíjese, por ejemplo, la ley dice, es accidente o enfermedad de trabajo todo aquello que se genera por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Qué es lo que es por el hecho o en ocasión? Usted agarra muchas sentencias de la época de la 96-88, donde no había una gramitación sindical en el Parlamento, y tiene un caso, por ejemplo, que yo lo menciono porque es muy elocuente. Dos trabajadores en una empresa metalúrgica estaban trabajando a la par. Uno se va al almacén a buscar un repuesto y otro se va al baño a buscar un remedio. Los dos juntos cruzan el patio, pisan un cable en un día de relámpago como hoy y los dos mueren. El que fue a buscar un repuesto le pagan la 96-88. El que fue a buscar un remedio, no. Otro, un trabajador agropecuario,
dormía en un galpón, como muchos trabajadores agropecuarios. Un día frío pone un brasero con carbón y se muere. Entonces la justicia dice, este es un hecho, caso fortuito, extraño al trabajo, porque murió no trabajando. Hoy, por ejemplo, mire cómo cambia. Resulta que un trabaja en la Corte, el Tribunal Superior de Córdoba, va manejando un camión con todos los elementos para armar una antena. Llegan al dique Río Ceballos, un día de mucho calor. No estaba quien iban a armar la antena. Entonces el chofer que llevó todos los elementos se mete en el dique a bañarse y se ahoga. La Cámara resolvió fuerza mayor extraña al trabajo. El Tribunal Superior dio vuelta a la sentencia y dijo, el trabajador no estaba ahí de paseo ni estaba porque quería. Estaba porque tenía que trabajar. Y el hecho de ir a pegarse un baño era igual que ir al baño. Ha sido por el trabajo. Y lo condena a la RT y al patrón. Otro fallo, la Sala Sexta. Resulta que en un plan de vivienda, la empresa constructora subcontrata la pintura. Entonces este contratista contrata 5 chicos a quien le paga 1.000 pesos para pintar la casa. Cada casa pintada, 5.000 pesos. 1.000 pesos a cada uno. Sale uno y le dice, che, esta la pinté yo solo, ¿eh? O sea que los 5.000 son míos. Se ponen a discutir y un compañero estaba con la valijita con la herramienta, saca un destornillador y se lo clava al que reclamaba los 5.000 pesos. Este con el destornillador clavado se mete a la casa, sale con un marco de acero, de aluminio, lo corre, le pega al que le clavó y lo mata. Bueno, todos dijeron, caso fortuito, extraño al trabajo. La Sala Sexta, con el voto de la doctora María del Carmen Piña, dijo, no señor. Esto tiene que ver, primero, con la injusticia en el pago, con legítima razón. Este señor que pintó la casa, que a lo mejor le llevó varios días, luchaba por los 5.000 pesos. Si hubiera estado bien pago, a lo mejor esa discusión, y entonces da un sentido humanista y lo condena a la empresa constructora, a la RT y al contratista. Mire cómo cambia lo que se entiende por el hecho o en ocasión. Y si vamos a la solidaridad, el artículo 30 dice por la actividad normal y habitual. Y entonces ahí tiene una cantidad, dice, por ejemplo, señor, lo que atiende en el comedor de una empresa automotriz o metalúrgica, que por convenio tienen obligación de darle ese refrigerio. Ese refrigerio es normal y habitual. En consecuencia, los mozos de ese catering o del contratista del comedor lo puede demandar a su patrón y a la empresa metalúrgica o la empresa automotriz por interpretación. Entonces, eso es lo que uno reclama de la ley. Hagámosla preciso y a su vez metamos, incorporemos alguna vez la seguridad social. Fíjese, un sanatorio, una especialista instrumental con dolencia psiquiátrica está por una enfermedad inculpable. Era un interior, no sé si era La Rioja, Catamarca, se entera que estaba trabajando justamente en la competencia, haciendo lo mismo. Entonces van con un escribano y constata, justo sale este instrumentista de una cirugía. Escribana, foto, o sea que era innegable. La despiden por competencia desleal, mala fe, estaba cobrando. Como enfermedad inculpable lo pagaba el patrón. No hay ninguna forma de subrogarle a nadie. Bueno, ahora ella contesta que lo ha hecho porque el médico le dijo
que tenía que dejar de trabajar en ese sanatorio, pero que por salud tenía que seguir trabajando en otro sanatorio. ¿Por qué? Porque lo tiene que pagar el patrón. Si es como los países avanzados, las dolencias extrañas las paga la seguridad social, se acaban los pleitos. Pero acá es como si nos gustara y nadie hace, miren ustedes, los años que hemos tenido gobierno militar, donde no había parlamento, era mucho más sencilla la reforma de la ley. Prácticamente no se reformó ninguna. La ley de contrato de trabajo, el grueso, es del año 74. Durante todo el gobierno de Videla, nada. Y así podemos decir una cantidad de cosas. Entonces, lo que yo le vivo diciendo en estos cursos donde hay posibilidad que ustedes tengan contacto con legisladores, hagan ver que por lo menos consulten y que vean la realidad y que sepan que el país no es la Cava, Gran Ciudad de Buenos Aires, ni el Gran Buenos Aires. Es todo el país. Y estas irregularidades se dan más en el interior del país porque hay una crisis económica. Piensen ustedes los que están en el límite con el Chaco de Santiago del Estero, para hacer una reclamación tiene que ir a la capital de Santiago del Estero, que ahí únicamente está la oficina de trabajo. Y este accidentado o enfermo no tiene para qué ni comer. Mire si va a gastar en el ómnibus, que además tiene que quedarse un día en Santiago, etcétera, etcétera. Todas esas realidades hay que tenerlas en cuenta, porque no es lo mismo, les repito, las grandes capitales que el interior o las pequeñas poblaciones. Quedo a disposición de usted para no cansarlo. No sé, libremente, pregúnteme, aunque no sea de esto, ¿no? Aunque no sea este tema. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Y ya sé, espero que le haya sido positiva la exposición, ¿no? Totalmente. Bueno, le agradecemos entonces al doctor la visita.